¿Cómo ordenamos todo esto desde la base de datos hasta aquí? Si utilizan, por ejemplo, Adobe Illustrator o cualquier otro graficador digital como este, o diseñador gráfico, en mi caso, yo tengo, por ejemplo, las 20 estaciones aquí. Si ustedes se dan cuenta, yo por efectos, ya por un adicional allí dentro de Adobe Illustrator, me he tomado la modestia de colocarle el código a cada estación, para que para ustedes y como para mí sea bastante visible, ¿no? Sea notorio, sea claro. Bien, y a la mano derecha, ¿no? Esto también ustedes lo deben tener por allí. Muy bien, ustedes tienen su base de datos. He colocado el gráfico de Angelier ploteado con nuestros datos de ahora, ¿no? Los datos que nosotros necesitamos. De esto también ya habíamos discutido ayer, ¿recuerdan? La mayor parte de estructuras, por lo que vemos aquí, no voy a escribir ni poner nada, pero ustedes ya saben que la mayor parte de estos datos, por no decir casi todos, son principalmente de deslizamiento oblicuo, es decir, de desgarre. Obviamente, la nube de datos que tiende a estar más hacia arriba, no es así, incrementa en cabeceo y como que tienden a ser más como fallas normales puras en algunos casos, salvo uno o dos datos quizás. Pero yo no me fijo en datos individuales, sino me fijo en la nube de datos. ¿Y por qué tenemos aperturas, extensiones o vetas? Por partición de la deformación como un proceso principal, y el resultado, pues, como ustedes ya han visto y les dije ayer, es una deformación transtensional. Me estoy tomando mi tiempo para poder explicarles y que todo quede chic, ok. Bueno, perfecto. Entonces, tomando en cuenta todo esto, que tenemos un régimen tectónico en strike slip, rumbo deslizante, de desgarre, rain tectonics, no sé cuántos nombres tiene ahí. Bien, nosotros hacemos esto, ¿no? Justamente yo les decía, para interpretar esto, bien, vamos a ir primero desde el fundamento. Para interpretar esto que yo estaba señalando ahora, como requisito principal, y eso me gustaría que lo anoten por ahí, que lo coloquen, este es el tipo de cosas que no van a encontrar en un libro, no se los van a decir así. Esto que ustedes van a empezar a interpretar, primero yo tengo que determinar el régimen tectónico. Y el régimen tectónico, yo ya lo mencioné hace unos momentos. El régimen tectónico, por ejemplo, lo van a ver con el cúmulo de datos ploteados en Angelier X, Y, respectivamente, buzamientos, cabeceos. Con el régimen tectónico, si ustedes recuerdan muy bien, yo podré establecer las cercanías, o mejor dicho, poder establecer los resultados de mis datos en cada estación y sus respectivas cercanías o sus respectivos parecidos con el modelo de Anderson. Y obviamente con el modelo de cizalla de Ramsey, ¿no? Yo con esto, teniendo ya claro este primer punto, paso luego al análisis y la interpretación. Ahora, alguien dirá, pero Luis, ¿por qué nos estás haciendo tan larga la introducción o tan largo el asunto del análisis y la interpretación? ¿Por qué no lo hacemos ya? Porque si ustedes, no, bueno, aparte de una cuestión didáctica, porque si ustedes se van a poner a analizar e interpretar esto directamente, en función de no tener el régimen tectónico, van a estar en la ambivalencia, en la ambigüedad de saber cuál es la cinemática principal y cuál es la cinemática secundaria. Nosotros sabemos, por favor, yo no lo voy a colocar aquí. Véanlo, por favor, en su base de datos, a la mano ahí en el Excel que ustedes tienen allí. ¿Cuál es la cinemática principal de todas estas estructuras? ¿Recuerdan? En función de todo esto que estamos hablando. RN, ¿no? Aunque también hay LN, ¿no? Si, fíjense en su base de datos, yo no lo voy a colocar aquí, fíjense más abajo, hay también left lateral, ¿no? Sinestral. ¿No es así? En algunos casos hay R o L. Que esto no es otra cosa que el resultado del régimen tectónico de desgarre. Entonces, si es de desgarre, lo primero que yo debería tomar en cuenta, ¿no es así? Lo primero que yo debería tomar en cuenta es un asunto, el modelo de Anderson. ¿Qué me dice, recuerdan ustedes el modelo de Anderson? Si yo, por ejemplo, veo el modelo de Anderson de desgarre en planta, tengo una estructura, ¿qué tipo de convergencia voy a tener? Perpendicular, paralela,
¿Qué tipo de convergencia? Oblicua, ¿no? En cualquier sentido, ¿eh? Yo lo voy a dibujar así. ¿No? Tendría para este caso movimientos, ¿no? Sinestrales, o podría tener, para este caso, ¿no? O para este caso, movimientos dextrales, ¿no? De X, o puede ser, que es lo mismo que ya les decía por el inglés, right lateral, o sinestral, left lateral. Eso no quita que localmente, por partición de la deformación, en algunas partes, por aquí, yo pueda tener una apertura y pueda tener un relleno, por ejemplo, de la beta. Probablemente, ¿no? Esa estructura sea lo más paralela, la estructura betiforme rojiza sea lo más paralela posible al sigma 1. No lo sé, eso terminaría de corroborarlo allí. Justamente donde yo he tomado, vamos a ver, lo voy a colocar en azul, un momento. Justamente donde yo he tomado el dato puede ser un punto muy pequeño aquí. Yo tomo el dato por aquí, por ejemplo, de mi estación, en este punto, pero fíjense que a una escala quizás un poco más grande, tenga justamente el régimen tectónico de desgarre del cual yo les estoy hablando, por ejemplo, ¿no? Estos sendos puntos o estaciones que yo pueda tener, por ejemplo, conceptualmente, es lo que yo les recomendaría que tengan en mente para justamente interpretar todo esto. Les estoy hablando ahora del concepto, antes de pasar directamente al análisis, al concepto. Al concepto. Eso quiero que primero lo entiendan. Si entienden el concepto, lo demás va a ser sencillo. Bien, lo mismo sucedería si yo estoy en este sector acá, ¿no? En estas fallas, digamos que yo he tomado variabilidad de trabajo, distintos puntos. Estaciones, ¿ah? Estaciones. Y dentro de estos puntos, en cada uno de estos puntos azules, hay 5, 10 datos que yo tengo en la libreta, que ustedes tienen ahí en sus pantallas en la base de datos, ¿no? Y de la misma manera, con ello, yo podría llegar a esto, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que cuando vaya a interpretar estos datos, independientemente, y grábense eso que les estoy diciendo, independientemente de lo que me diga el software, yo tengo que encontrar que mis modelos cinemáticos de desplazamiento cinemática como tal deban ser coherentes a mi régimen tectónico, a esto. Porque el programa, y ya van a ver, con los estereogramas les va a dar más de una posible solución. Pero nosotros ya sabemos cuál es el régimen tectónico, ¿no? Desgarre principalmente. Son fallas oblicuas o zonas de cizalla oblicuas y que me dan deformación transtensional, apertura y relleno, por ejemplo. Hay una cosa más que quiero detallar, se me escapa, pero es igual de importante para que no nos tome de sorpresa. Según Anderson, el trend de la compresión máxima, es decir, un sigma 1 absoluto, podríamos decirlo así, la compresión máxima, así, obviamente va a formar una convergencia oblicua con respecto a las estructuras. Pero, ¿ustedes recuerdan cuánto es el trend, no, o cuánto es el planche de ese sigma 1, según Anderson? ¿Qué valores más o menos tendría? Un ángulo bajo, ¿eh? Recuerdan ustedes que para fallas normales, zonas de cizalla en extensión, el sigma 1 tiende a ser vertical, ¿no? En cambio, en este caso, para todos estos datos, como tengo un régimen tectónico de desgarre, el planche que yo debo ubicar en cada una de estas estaciones debe ser el menor posible, porque obviamente tiene que ser, no sé, unos 40 y tantos grados, 30, 20, 10, no sé, lo más bajo posible. Tiende que tender a ser un tanto oblicuo, más o menos inclinado a subhorizontal. Esa es la base de Anderson, por ejemplo, para las fallas de desgarre. Ahora, ustedes también recordarán que para fallas inversas el sigma 1 también tiene un planche bajo, ¿no? Pero en las fallas inversas hay convergencia ortogonal. En este caso estamos hablando de una convergencia oblicua. Por eso es que nosotros, y a ustedes les he encargado ahora que hagan los gráficos de los datos justamente para ver el trend y planche del sigma 1 y sus respectivas relaciones de corte con respecto a las estructuras.